Bueno, primero, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, por estar hoy con nosotros y sobre todo por estar hoy con Josefina, que ha tenido la amabilidad de venir a Callosa de Segura, que por cierto nos ha costado mucho encajar la fecha, pero al final hemos logrado que esté aquí con nosotros. Yo voy a hacer una muy pequeña semblanza de quién es Josefina, aunque visto los besos y abrazos, me parece que la gran mayoría de gente la conoce de sobra. Pero para quien nos pueda estar viendo por la televisión, me gustaría que tuvieran una referencia bastante clara de quién es Josefina y qué es lo que hace en su trayectoria personal y profesional y también en su última etapa en su trayectoria política. Josefina estudió, por lo que he estado viendo, me he ido a Wikipedia, he buscado así un ratito. Ella estudió Filología en la Universidad de Murcia, aquí al lado, como gran cantidad de callosinos y callosinas. Desde el 92 es profesora de Filología Francesa en la Universidad de Alicante y vicerrectora de la Extensión Universitaria. Y en el 2015, cuando llega Ximo Puig al gobierno de la Generalitat, empieza a trabajar en la Dirección General de Universidades, Investigación y Ciencia de la Consellería de Educación. Pasada esa legislatura, en el 2019-2022 es elegida en Cortes Valencianas como senadora territorial para ir al Senado, a la segunda Cámara, a las Cortes Generales, y preside la Comisión de Igualdad. Josefina es una gran defensora de la igualdad y de la apuesta por el feminismo. En el 2022, Ximo Puig la reclama y le pide que asuma la Consellería de Innovación, Universidad, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana. La parte realmente más importante es ella nació en Francia, con origen callosino, y fue pregonera de nuestras fiestas de moros y cristianos y patronales en el año 2016. Nosotros, nuestra agrupación está muy contenta, muy orgullosa de que esté hoy aquí y realmente os pido un aplauso de bienvenida para Josefina y que nos sirva de alguna manera para romper ese hielo y comenzar. La idea que hemos tenido es... yo lo que pretendía era no hacer un meeting normal, estos que te sientas y pides, sino que por la trayectoria que ha llevado Josefina, que siempre dice que quien está en política lo hace de motu propio y bajo una responsabilidad en el prisma de la gestión pública, como la trayectoria que ella ha llevado realmente como directora general, como senadora y ahora como consellera, ha ido viendo cómo ha cambiado la Comunidad Valenciana en estos 8 años. Y esa es la primera reflexión que le pido que nos haga sobre cómo has visto que ha cambiado nuestro territorio y nuestra comunidad desde el 2015 hasta ahora. Bueno, pues en primer lugar, y para romper el hielo, agradecer a Fran Macía que me haya invitado. Porque, aunque tuvimos problemas de agenda, pero como podéis imaginaros, si me presento, porque me presento como candidata, como número 1 de la lista autonómica, y tengo que hacer campaña, y tengo que presentarme, y tengo que pedir el voto, pues, ¿cómo no iba a venir pues a Callosa de Segura? Porque quienes me conocen saben que llevo muy a gala mis orígenes, y bueno, pues si algo te permite la política es también poder expresar tus afectos, tus pertenencias, tus raíces. Y por eso te agradezco que me hayas invitado a venir aquí. Y en el recorrido que Fran ha hecho, pues me viene muy bien para decir que efectivamente yo no había estado... Era una mujer comprometida, reivindicativa, desde la universidad, pero realmente, como yo suelo decir, nunca me había remangado en un cargo de responsabilidad política. Y en 2015, cuando Ximo Puig me ofreció la Dirección General de Universidades, pues pensé que era un buen momento para pues,
para ponerme manos a la obra y en lugar de tener una actitud reivindicativa, pues en esos momentos, que era un momento de cambio, pues poner en marcha los cambios que desde muchísimos sectores de la sociedad pues habíamos planteado que era mejor hacer. Entonces, si me preguntáis en qué ha cambiado 2015, desde 2015, pues yo diría en muchísimos aspectos. En muchísimos aspectos, empezando por el de la dignidad política. Y cuando yo digo la dignidad política, y también me vais a permitir que haga yo aquí me siento como en casa, entonces quizá a lo mejor soy más directa de lo que a lo mejor lo haría en otro ámbito. La dignidad política significa que tú estés orgullosa de quien gobierna tu municipio o tu comunidad autónoma. Y hasta el 2015, pues los valencianos, en la Comunidad Valenciana, no podíamos estar muy orgullosos de quienes habían estado aquí, porque ponían la tele y los casos de corrupción pues estaban casi a la orden del día. Y por lo tanto, yo que iba a congresos en la universidad y te reúnes con otros compañeros y nos decían, Josefina, ¿qué pasa en Valencia? Y tú dices, es que en Valencia la gente no es así. Quiero decir, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, la gente trabaja, la gente cumple con su trabajo. Y por lo tanto, la primera razón que yo plantearía es la recuperación de esa dignidad política. El que haya llegado a la política gente que es normal, gente corriente, gente trabajadora. Y sobre todo por una cosa que ha dicho Fran cuando ha aludido a mi presentación. Hay una cosa que me dijo mi hija y que yo lo llevo a gala y lo repito. Quienes estamos en política es porque queremos. Si no, pues haber dicho que no. Es cierto, nadie te obliga a estar en política. En estos momentos dedicarse a la política es una labor muy desagradecida porque por mucho que hagas siempre hay algo que te ha faltado por hacer. Está muy mal considerada. Creo que es un error y creo que necesitamos la política para vivir, porque si no esto sería la selva, y necesitamos que haya personas que gestionen pues qué médico te va a tocar, cuántos colegios tenemos que renovar porque están mal, las ayudas que tenemos que dar, cómo priorizamos las ayudas para que la gente que no tiene nada pues no termine, digamos, desesperada por la calle. Quiero decir, hay tantas cosas que hay que gestionar que necesitamos que haya gente responsable y con vocación de servicio público. Por lo tanto, la dignidad política, el decir, bueno, pues voy a entrar en política y voy a corregir determinadas cosas que a mí no me parecen bien y que creo que con mi actitud pues pueden cambiar. Creo que el ejemplo es muy importante. Yo tengo 2 hijos de 30 y 35 años. Quizá a lo mejor digo siempre que me metí en política porque soy madre y porque quiero que dentro de 20 años pues esta comunidad autónoma sea más próspera, tenga más oportunidades de futuro para nuestros hijos e hijas, para las generaciones que vienen. Pero sobre todo porque quiero que cuando llego por ahí, no, la política todos son iguales, no, es que todos los carpinteros no son iguales, ni todos los médicos son iguales, ni todos los profesores son iguales. En cualquier profesión no todo el mundo es igual. Creo que es muy importante que dignifiquemos la política y que las generaciones futuras, cuando dicen es que la gente joven siente un desapego por la política, pues que tenga referentes en su familia, en un vecino, en alguien de su municipio y diga, pues no, porque yo conozco a esta persona que ha entrado en política y ha arreglado determinadas cosas y su vida sigue siendo la misma. Mi vida sigue siendo la misma y ahora vivo peor y veo menos a mi familia, a mis amigas, tengo menos tiempo libre, pero bueno, es un compromiso. De lo que me siento más orgullosa, pues por ejemplo, que aquí en la Comunidad Valenciana pudimos poner las becas salario. Las becas salario es que si tenéis hijos en las universidades, tener un hijo y vivir a 50 kilómetros de la universidad, como pasa en Callosa, pues vale mucho dinero, porque no solamente son los 700, 800 o 1.000 euros que vale la matrícula universitaria, hay que ir y venir, tu hijo o tu hija se toma una Coca-Cola, se come un bocadillo, las fotocopias. Bueno, pues hemos bajado las tasas universitarias y tenemos más becas que en el resto de comunidades autónomas. Es decir, estamos consiguiendo que el ir a la universidad pues sea algo más fácil para determinadas personas que a lo mejor no viven en Alicante o en San Vicente o no viven en Orihuela, porque también tenemos la Universidad Miguel Hernández.
¿En qué ha cambiado la Comunidad Valenciana? Pues mirar. En 2015 había un copago sanitario que afectaba a los pensionistas. Y seguro que os acordáis de una movida con ese medicamento, si tenían la hepatitis C, había un medicamento que no lo cubría la sanidad. Y a mí recuerdo que fue de esas noticias que te indignan y dices, creo que no puede haber más desgracia o desgracia más importante y más cruel que necesites un medicamento y que no te lo cubra la Seguridad Social. O en el caso de los pensionistas, yo que era una mujer muy atenta a los medios de comunicación, había algo que me dolía muchísimo, porque veía personas mayores que tenían que pagar una parte de la medicación y decían, bueno, es que para pagar la medicación, la parte de la medicación que me exige, me tengo que quitar determinadas cosas. Y a mí eso me parecía que eso no podía ser. Entonces, una de las cosas por las que me siento orgullosa de formar parte del gobierno de Ximo Puig es porque se eliminó ese copago farmacéutico. Ahora mismo la farmacia no te cobra ningún dinero si eres pensionista. Y ahora mismo en la Comunidad Valenciana, tengas la enfermedad que tengas, la sanidad pública te atiende. Y por eso la hemos convertido en sanidad universal. Y creo que, lo decía ayer en una entrevista en la cadena SER, yo creo que la política es el mejor instrumento, no el mejor, el único instrumento para mejorar la vida de la gente, pero sobre todo, como decía mi madre, en las cosas del comer. Y las cosas del comer son las que nos afectan día a día, en el ámbito de la sanidad, por ejemplo. Pero otra de las cosas por las que creo que esta comunidad ha cambiado es que yo le pregunto, yo he sido mamá y yo he tenido 2 hijos, se llevaban 3 años y los libros no coincidían. Y tenía la mayor con los libros y luego venía el pequeño y decía, libros distintos, venga libros, forrarlos, lo que vale. Bueno, pues desde que gobierna Ximo Puig, los libros son gratuitos en la Comunidad Valenciana y eso ha supuesto un ahorro muy importante para las familias que tienen hijos e hijas en edad escolar. Pero hemos tenido becas de comedor, tenemos becas para la formación profesional, que yo también quiero decir que la formación profesional es una salida importantísima para nuestros jóvenes, que en estos momentos tenemos casi el mismo número de jóvenes que estudian formación profesional que universidad, que hace unos años todos los padres querían que sus hijos estudiaran en la universidad. Bueno, pues es que la formación profesional es el mejor camino porque son, digamos, perfiles profesionales muy ligados a la empresa y estamos viendo que salen y se integran al mercado laboral casi con más fácilmente que en la universidad. Bueno, pues también es eso. Pero es que si miramos los datos, vemos que a nivel de empleo tenemos más empleo que en el 2015, tenemos más empresas que se han instalado en la Comunidad Valenciana, empresas extranjeras, multinacionales. Y entonces dices, bueno, si las empresas deciden instalarse en la Comunidad Valenciana, pues supongo que es porque lo consideran un territorio que genera confianza, que genera riqueza y por lo tanto necesitamos para vivir en convivencia pues tener unos servicios públicos de calidad, la sanidad y la educación. Fijaos, otra cosa importantísima que se me ha olvidado, los barracones. Y lo digo por mi propia experiencia, mis hijos han estudiado toda la vida en barracones, en aulas prefabricadas y yo me quejaba en el AMPA. Y entonces los políticos decían, bueno, no os quejéis que tiene aire acondicionado. Y yo decía, ya, pero es que un barracón no es un lugar idóneo para que nuestros hijos e hijas estén en un colegio público. Y había muchísima diferencia entre los hijos que iban a un colegio público y los que iban a un colegio concertado o a un colegio privado, con enormes pistas deportivas. Y yo digo, la mayoría de familias llevan a sus hijos a la escuela pública, porque eso es la mayoría de la gente. Y por lo tanto, desde que entró Ximo Puig al gobierno, decidimos, con un plan Edifican, en colaboración con los ayuntamientos, que hay que tener unos colegios y unos institutos en condiciones dignas. Y yo puedo decir que a día de hoy me siento también muy orgullosa de este gobierno, porque prácticamente en cada municipio al que voy me preparan fichas y hay o un colegio o un instituto nuevo. Y eso significa que estamos dignificando la educación pública, porque no solamente
que tener 4 sillas con aire acondicionado, sino que un colegio o un instituto tiene que tener unas condiciones adecuadas para dignificar. Y cuando veo, por ejemplo, el dinero que se ha invertido en el Hospital de Orihuela, que la inversión total son unos 70 millones, pero es más, hace 2 semanas fui a un acto a Guardamar con la inversión que se ha hecho en la desembocadura del río, y una de las cosas que se ha decidido es perimetrar el Hospital de Orihuela, para que si no, ojalá no ocurra, pero ocurriese una nueva dana, el hospital no se inunde como se inundó cuando llegó la dana. Por lo tanto, si hay 2 cosas importantísimas en la vida de las personas, es la sanidad y la educación. La sanidad porque la necesitamos todos. Y la sanidad no puede depender, no puede ser privada. Y me van a decir, ¿por qué? Pues porque la sanidad no puede depender de la cuenta de resultados de una empresa, porque siempre va a ser deficitaria. Por lo tanto, tiene que ser pública. Y otra cosa que yo critiqué mucho en su día es que el PP hizo muchísimos recortes en sanidad en 2008. Y dejando esa sanidad pues muy debilitada, muy resquebrajada, llegó la pandemia. ¿Y qué os voy a contar de la pandemia? La pandemia prácticamente le ha sacado todo a la sanidad. ¿Por qué? Porque ha sido un hecho absolutamente extraordinario y porque tenemos que reconocerlo. La pandemia ha dejado muchísimas secuelas y las tenemos que asumir. Hasta quienes no tenemos nada, tenemos secuelas. Ahí está la necesidad de una salud mental, donde se va a invertir, se ha invertido 40 millones, que es insuficiente, claro, porque hasta hace nada la salud mental era algo que no se decía. Bueno, como yo digo, la primera vez que salió un comentario de salud mental en el Congreso de los Diputados, pues hubo un diputado del PP torpemente, yo creo que sus compañeros tampoco lo compartieron, decir, pues vete al psiquiatra. Bueno, es que igual que vamos al fisio, porque nos duele la espalda, porque tenemos un trabajo muy sedentario, la salud mental tiene que ser algo absolutamente reconocido. Y la salud mental no tiene edad. Los jóvenes, los más mayores, tenemos una población envejecida, que vamos a ir necesitando cada vez más necesidad en sanidad, y por eso yo quiero un gobierno que invierta en sanidad. Yo voy a decir una cosa, no sé si me tengo que parar. No, sigue. Es que hablo mucho. Es un defecto de familia, es que hablo mucho. Pero bueno, yo pido disculpas porque... ¿Dónde me he quedado? En la sanidad. Sanidad. Yo quiero formar parte de un gobierno que priorice la sanidad pública. La sanidad, cuando tú entras en la puerta de urgencias a un hospital público, nadie te pregunta por tu cuenta en el banco, nadie te pregunta, ¿eres atendido? Y eso es lo que yo quiero. Es decir, yo no quiero una sanidad privatizada, porque una sanidad privatizada significa que si ese hospital tiene, o esa compañía tiene que ganar dinero, tiene que recortar de algún sitio. Cuando me preguntaba Fran que en qué ha cambiado la Comunidad Valenciana desde 2015, pues siguiendo hablando de las cosas del comer, esta comunidad en sanidad y en educación estaba por debajo de la media española en lo que se invierte. Y ahora hemos alcanzado la media de España. Hemos alcanzado la media. Y entonces, y el otro día cuando oigo al señor Mazón, el día del debate, decir que él quiere blindar la sanidad y que por ley se invierta el 30%, pues nosotros estamos invirtiendo el 37%. Y quiero decir, imaginaos, una necesidad de alcanzar la media española que no la teníamos en sanidad pública. Y eso es una garantía, porque cuando yo digo que el Partido Socialista hace políticas para la mayoría, y ahí me vais a permitir hacer un paréntesis, el 28 de mayo votamos, y hay gente que dice, otra vez, qué cansancio. Y yo digo, ¿cansancio por qué? Digo, esto es como en la universidad, tú te examinas y el profesor evalúa tus conocimientos, cómo llevas la asignatura. Bueno, pues cada 4 años
la ciudadanía nos evalúa y evalúa cómo ha vivido en estos últimos 4 años. Y yo no soy dogmática, quiero decir, tú puedes votar a un partido y a los 4 años, si no te convence, votas a otro, porque no ha ganado tu confianza. En primer lugar, porque votar significa que la ciudadanía manda. Son los votos. Yo creo en la democracia. Pues bueno, pues yo digo el 29, lo que salga será lo que ha decidido la ciudadanía, con sus motivos, y será absolutamente respetable. Y tú puedes votar una cosa y a los 4 años votar otra. Pero lo único que yo pido es que se vote analizando cómo ha cambiado tu vida. Y eso es en lo que yo he basado también mi campaña. Si tienes más servicios que tenías, y digo en 2015 porque el 2015 fue el gran cambio en esta comunidad autónoma, donde pues nuestros niños, las escuelas, los de 2 a 3 años, gratuitas, aunque la lleves a una guardería privada, también es gratuito. Es decir, hay tantas cosas que han mejorado en nuestro día a día desde 2015, luego en 2019, que quedan cosas por hacer, sí. Y quedan cosas por hacer porque a nivel mundial nos ha venido una pandemia que ha demostrado que quizá a lo mejor las prioridades no eran las mismas. Y me vuelvo otra vez a la sanidad. Qué bien, ¿no? El otro día escuchaba que cuando entró la pandemia, en las tertulias decían que hasta dentro de 2 o 3 años no se iba a encontrar la vacuna. No se iba a encontrar la vacuna porque eso iba a ser muy difícil. Y tuvimos la vacuna, si no recuerdo mal, casi en 1 año. Y tuvimos la vacuna gracias a la ciencia. No la tuvimos gracias a que pasaba, no. Y ese es otro eje de las políticas de gobierno absolutamente necesarias, invertir en ciencia. Porque si no invertimos en ciencia, ¿quién va a descubrir cosas? ¿Quién va a investigar? Gracias a que tenemos científicos y científicas de primer nivel, pues se investigó esa vacuna y aquí estamos todos salvos, con nuestras carencias, han quedado secuelas, nos ha cambiado la vida, claro, y seguramente no somos conscientes de todo lo que nos ha cambiado la vida. Bueno, pues también el gobierno en el que yo estoy, de Chimo Puig, y además lo digo porque fui directora general de universidades y ahora soy consellera de universidades, pues hemos dotado con más dinero los planes de investigación, porque consideramos que es absolutamente necesario que haya más investigación. Un país sin investigación, pues no puede ser un país de futuro, porque necesitamos estar a la altura de los desafíos que nos plantea. Y por eso estoy muy orgullosa también de que en Elche, relativamente aquí al lado, pues hemos puesto la primera piedra de un centro de investigación de referencia internacional sobre el envejecimiento, que convertirá a Elche, que convertirá a la provincia de Alicante en un centro de referencia a nivel nacional y a nivel internacional sobre el envejecimiento. Algo tan importante como que sabemos que dentro de 25 años más de la mitad de la población española va a tener más de 60 años. Y eso va a cambiar nuestra forma de vida, va a cambiar cómo nos relacionamos, va a cambiar las necesidades que tengamos. Y por lo tanto, bueno, pues también necesitamos un gobierno que apueste por ese futuro. No sé si podíamos quedarnos. Voy a hacerle alguna pregunta y así puedes descansar un poco. Y mientras bebe algo de agua. Y te quería comentar sobre el hecho, tú ves habitualmente al presidente, que es el presidente que más veces ha venido o ha visitado la Vega Baja del Segura en la historia de la comunidad. ¿Qué te transmite el presidente respecto a por qué él está haciendo o él apuesta por ese esfuerzo tan claro por esta tierra? Pues mira, me viene bien porque es algo que se me había olvidado deciros. Otra de las cosas por las que estoy orgullosa y me siento muy cómoda en ser parte de este gobierno, y por eso me siento con la fuerza de pedir el voto, es porque nunca
un presidente de la Generalitat había venido a Alicante, pero bueno, no solamente es venir, sino es invertir, es apostar por Alicante. No solamente porque vengas 350 veces. Los cariños se demuestran, ¿verdad? Y la política es cosas evidentes. Bueno, pues, efectivamente, es el que más ha venido a Alicante, es el que más se ha preocupado por Alicante y es el que más ha invertido en Alicante. En 2019, en la segunda legislatura, se plantea crear una consellería en Alicante. Y mi consellería no está en Valencia, está en Alicante. ¿Por qué? Pues porque yo ya me lo preguntaba antes de entrar en el gobierno. Nunca en los años que llevamos de autogobierno, nunca en los años que gobernó el Partido Popular con una mayoría absoluta, habían pensado que Alicante se merecía tener alguna pata del gobierno valenciano. La provincia de Alicante no solamente es la quinta provincia más poblada de España, la ciudad de Alicante es la segunda ciudad más importante después de Valencia y el tejido industrial y productivo de Valencia es absolutamente rico y diverso. Y en 2019 el presidente Ximo Puig apostó por lo que se llama descentralización. Y a mí me preguntan muchísimo, bueno, Josefina, ¿y eso para qué sirve? Y yo digo, pues sirve para dar más oportunidades. Porque si tú tienes una consellería en tu provincia, van a venir más consellers, porque vas a tener reuniones, pero van a venir ministros. Si no hay nada en Alicante, ¿quién va a venir? ¿Qué reuniones de trabajo se van a hacer? ¿Todas las reuniones de trabajo en Valencia? No. La descentralización es oportunidades. De la misma manera que tenemos universidades en diferentes provincias y aquí, afortunadamente, tenemos 2 universidades en una misma provincia. Imaginaros que solo hubiera universidades en Valencia y que todo el que quiera, como hubo en su momento. Esa fue también la política de descentralización de las universidades, ampliar esa oportunidad que tienen los ciudadanos, nuestros hijos, de que en su provincia pues haya una universidad, que no te tengas que ir o a Madrid o a Valencia. Pues en la política es lo mismo. Y por lo tanto eso ocurrió y creo que es la mejor inversión que se ha hecho en Alicante porque genera nuevas oportunidades. Genera, por ejemplo, nuevas oportunidades en el ámbito empresarial. Claro que sí. Porque nosotros, además, la consellería que se ha hecho en Alicante es una consellería de innovación. Fijaos que todas las políticas de innovación se deciden, se diseñan en Alicante para toda la Comunidad Valenciana. Una consellería de sociedad digital, con el tema de la digitalización, que es el presente, ya no es ni el futuro. Que estamos en una sociedad digital es absolutamente el presente. Una consellería que es competente en universidades, una consellería que es competente en ciencia. Todas esas políticas se diseñan en Alicante y, por lo tanto, es la primera vez que Alicante está en el mapa político. Y como dice bien el presidente, y yo comparto, era de justicia, porque no teníamos nada. Y había una gran parte de la sociedad civil, del mundo empresarial, que reclamaba que hubiese algo en Alicante, porque la provincia de Alicante, por su tamaño a nivel demográfico y por su riqueza, se merecía tener una consellería. Pero luego llegó algo ya lo he mencionado anteriormente, que nos sobrecogió y que fue prácticamente pues un desastre, la Dana. Y en la Dana no solamente el presidente estuvo aquí, creo que estuvo una semana en Orihuela porque no podía salir, estaba rodeado de agua. Y algo que fue una catástrofe, algo que yo lo veía en la televisión y no me lo creía, algo que parecía un fenómeno sobrenatural, pues se ha convertido en un programa, que es el programa Vega Renace, que lo que está haciendo, en el que se han invertido más de 700 millones en diferentes ámbitos, en ayudas, en viviendas, pero sobre todo hay una serie de acciones en las que se ha comprometido la Generalitat y que significan
una puesta en valor de la comarca de la Vega Baja. Y ahora, de todas esas acciones, que quiero decir que fueron acciones que planteó la propia ciudadanía y que se las planteó a la Generalitat, cosas que hacía falta que se tenían que hacer y que afectaban a las diferentes consellerías, está publicado en un proyecto. Ahora mismo, de todas esas acciones, más del 70% se han realizado, pero fundamentalmente lo que se ha hecho es poner en valor la Vega Baja. No solamente, como a mí me gusta decir, un programa de ayudas, que eran ayudas puntuales, sino un auténtico programa que genera oportunidades para la Vega Baja. Y el símbolo de esa apuesta es la sede de la Generalitat en Orihuela, adquiriendo la casa del Marqués de Rafal como sede de la Generalitat. Y yo quiero decir una cosa, es la primera vez que hay una sede de la Generalitat en una ciudad que no sea capital de provincia. Hay una sede de la Generalitat en Alicante, en Castellón, en Valencia, por supuesto, pero es la primera vez que se decide que en Orihuela esa sede representa una comarca importantísima. No es solamente para Orihuela, es para los 27 municipios de la Vega Baja. Y ahí estamos haciendo cosas con Distrito Digital y ahí se están generando oportunidades y, sobre todo, se está poniendo en valor una comarca que nunca se puso en valor. Y también me permite decir que muchas de las actuaciones, como por ejemplo el hecho de perimetrar el Hospital de Orihuela, muchas de las actuaciones que se han hecho y que se tienen que hacer es debido a lo que no se hizo en todos los años de gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, ser de un lugar, imaginaos que yo vengo aquí exhibiendo mis raíces con Callosa de Segura y exhibiendo mi lazo emocional, afectivo, familiar, y que me voy a Madrid a gobernar y que no vengo por aquí y me veis solo en la foto. Es importante ser de un lugar, claro que sí, pero sobre todo es importante poner a los sitios en su lugar. El presidente no le hizo falta ser de Orihuela, de Callosa, de Catral, de Redován, para decir, tenemos que apostar por una comarca importantísima y una comarca que ha estado, como se suele decir por aquí, dejada de la mano de Dios, porque normalmente los territorios limítrofes pues tienen esas cosas. Y por lo tanto yo estoy muy orgullosa de que también, y lo digo en todas mis charlas y en todas mis presentaciones, nunca un presidente de la Generalitat ha venido tanto a la Vega Baja, ha hecho tanto por la Vega Baja y ha invertido tanto por la Vega Baja. Y nunca un presidente de la Generalitat ha hecho tanto por Alicante como ha hecho el presidente de la Generalitat Valenciana. Y una consellería es la mejor inversión, entre otras cosas, porque significa una ventana de oportunidades para la empresa, para la sociedad civil, para iniciar multitud de acciones, para que venga gente de fuera. ¿Visteis que vinieron los Reyes cuando vinieron a entregar los premios nacionales de investigación? Que además salió en la información diciendo que nunca habían venido los Reyes a Alicante si no había nada. Claro, que para eso sirven los gobiernos. Cuando reivindicamos un gobierno autonómico es porque queremos que nos gestionen la vida desde la cercanía. Necesitamos tener una consellería en Alicante para que haya una consellera que se pueda pasear por aquí. Porque si yo viviera en Valencia vendría mucho menos que si vivo en Alicante. Y la gente me sigue preguntando, ¿estás en Valencia? No, estoy en Alicante y voy a Valencia a las reuniones. Pero yo estoy en Alicante porque mi consellería está en Alicante. Y entregamos los premios nacionales de investigación, que son los premios más importantes que dan los Reyes a los mejores investigadores de España, porque hay una consellería de universidades y de ciencia en Alicante, sino porque va a haber algo en Alicante. Si no hay nada, no se pueden generar oportunidades. Hablando de Alicante, me gustaría que pudieras compartir con todos cuál ha sido el proceso para recuperar Ciudad de la Luz.
es aquella Ciudad de la Luz que estaba en bancarrota y que ha vuelto, creo que empezaban a rodar otra vez ahora, el esta mes que semana. viene, con Blanca Portillo, una serie de Netflix. Bueno, pues Ciudad de la Luz también es una muestra más de por qué me siento orgullosa y cómoda en este gobierno y por qué digo, pues sí, la política permite hacer cosas buenas y que vengan cosas buenas a mi provincia, a mi comunidad autónoma. Ciudad de la Luz fue ese megaproyecto construido por el PP y por una mala gestión, pues tuvo una multa de la Unión Europea y se quedó paralizado. Tan paralizado que se planteaban que eso se convirtiera en almacenes, en especie de hangares. Y Chimo Puig, antes de ser elegido en 2015, inició pues prácticamente una batalla para ver cómo se podía recuperar esos terrenos que no sé si habéis ido, pero son inmensos, con unas vistas espectaculares y donde se había invertido un dineral impresionante. Bueno, pues afortunadamente, gracias al empeño del presidente Chimo Puig, se recupera Ciudad de la Luz y recuperamos los mejores platós de cine. Ahí, por ejemplo, fue donde se rodó la película, la del tsunami, sí. Lo imposible, efectivamente. Que parece mentira, tú ahora ves y ves esa piscina y dices, madre mía, ¿cómo se pudieron hacer esos experimentos, ¿no? Y se ha recuperado. Se ha recuperado, allí lo tuvimos como vacunódromo y nos fuimos a vacunar, con lo cual yo además le tengo un cariño especial porque cuando fui a vacunarme parecía que, no sé, que iba a entrar en una tercera dimensión. Allí también albergamos a toda la comunidad ucraniana que llegó después de la invasión de Rusia. Y ahora, pues, se va a rodar dentro de un mes una serie de Netflix con Blanca Portillo y vamos a convertir Ciudad de la Luz en un hub audiovisual. Y además es el hub audiovisual más importante de España, el que tiene las mejores dotaciones y me atrevería a decir el más importante de Europa. Porque además tenemos la suerte de tener un aeropuerto magnífico donde te puedes conectado con las principales ciudades europeas y además por nuestro clima, que sabéis que tenemos un clima absolutamente favorable, pues nos dicen los especialistas en medios audiovisuales que permite que se poder rodar exteriores que puedes estar en Egipto o puedes estar en Italia o puedes estar, es decir, tiene muchísima versatilidad. Bueno, pues el hecho de recuperar Ciudad de la Luz, ¿qué os voy a decir? Pues significa otra ventana de oportunidades para Alicante. Que Alicante pueda ser considerada pues una tierra de cine, una tierra donde se ruedan películas. Ya tenemos previsto que se abran ciclos de formación profesional relacionados con todo el medio audiovisual, pero también plantearos lo que supone que tengamos unos estudios de cine aquí al lado, en Alicante, con todo lo que es pues toda la parte de maquillaje, de vestuario. Supone también recuperar nuestras tradiciones culturales. Aquí no nos olvidemos que nuestras tradiciones son, digamos, de moros, de fallas, de hogueras, es decir, todo lo que supone también de recuperación y todo lo que supone también pues de una ventana a que seamos un referente en medios audiovisuales y se pueda generar pues también un empleo y oportunidades en ese sector. Bueno, pues esa es otra de las apuestas que se ha traído a Alicante, que lo tenemos y que sin duda pues va a generar empleo, ocupación y va a generar más perspectivas para Alicante. Y me viene también a la idea deciros que otra de las cosas que hemos querido hacer y que se ha querido hacer desde el gobierno de Chimo Puig es ampliar las oportunidades, cambiar la economía de nuestra comunidad. Alicante es fundamentalmente una provincia turística, pero también somos más cosas. Y de eso se trata, de generar empleo no solamente en el sector servicios, sino potenciar, por ejemplo, nuestro tejido industrial. Para eso hemos creado, por ejemplo, la AVI, la Agencia Valenciana de la Innovación, con agentes de la innovación que están planteando
justamente esa ayuda que necesitan nuestras empresas y cómo se les puede aportar y pueden, digamos, mejorar su capacidad productiva. Generar, por ejemplo, empleo en el sector audiovisual, generar empleo y generar que vengan empresas en el sector de la innovación, de la tecnología, de la inteligencia artificial en Distrito Digital. Fijaos que en Distrito Digital tenemos 500 empresas, muchas son extranjeras, porque también es cierto que, como pasa en el turismo, pues Alicante, la provincia de Alicante tiene un clima magnífico y la gente pues ahora con el teletrabajo y justamente con esos empleos que son del ámbito de la tecnología, que puedes estar trabajando en Alicante pero tu empresa la tienes en Bruselas, pues en Alicante prácticamente todos los días sale el sol y mucha gente prefiere vivir aquí en Alicante. Con lo cual, bueno, pues efectivamente Ciudad de la Luz es ahora mismo uno de los grandes hitos de recuperación que ha tenido este Gobierno y que van a plantear sin duda grandes oportunidades para la provincia y para la Comunidad Valenciana. Josefina, creo que estás desgranando el abanico de todas las políticas que se han ido desarrollando. Si tuvieras que elegir algo con lo que tú te quedarías especialmente, ¿qué sería? ¿De todo lo que se ha hecho? Sí. Lo tengo... creo que tengo el corazón partido. Sin duda, creo que... Mirad, cuando la gente me pregunta, los medios de comunicación, ¿y usted va a hacer campaña? ¿Y qué va a decir? Y claro, porque... Y yo digo, ¿qué voy a decir? Y en mi casa, por la noche, digo, ¿qué voy a decir? Pues a mis amigas, a mi entorno, le digo dos cosas. Te pase lo que te pase, tú no pagas nada cuando vas a un hospital. La sanidad universal y la educación. Esos libros gratuitos y esa apuesta porque en cada pueblo, en cada municipio, haya un colegio público que está renovado, que lo han remodelado, que le han quitado las prefabricadas. Creo que es fundamental, porque la salud, si no tienes salud no tienes nada, no tienes calidad de vida. Ahora que se habla tanto de la libertad, ¿qué libertad voy a tener si no tengo lo indispensable? No existe la libertad si no tengo lo mínimo. Y la educación, porque si no somos capaces de darle a nuestros hijos e hijas una educación digna y no somos conscientes de que, ahora que dice la gente, la meritocracia no existe, porque hay grandes desigualdades en la sociedad. Y creo que tenemos, y esa es la primera obligación de la política, ser conscientes que no todo el mundo es igual. Porque depende de la familia en la que nazcas, depende del barrio en el que nazcas, depende del país en el que nazcas y depende de las oportunidades que tu entorno más inmediato tengas. Y eso es así. Hay familias donde no hay libros, por el motivo que sea. Hay familias que no son españolas. Mi familia tampoco era francesa y se tuvo que ir allí. Y yo tuve dificultades. Mis padres no me podían ayudar a la hora de hacer los deberes, porque no conocían el idioma. Y a mí me costó todo el doble. ¿Dónde está la meritocracia? Si a mí me costaba más el doble que mis compañeras, que sus papás sí que eran franceses. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? Aquí hay niños en el colegio que a lo mejor en sus casas no hablan español. ¿Y qué pasa? ¿No tienen derecho a las mismas oportunidades? ¿Qué es entonces el mundo en el que vivimos? ¿Qué es la política? Si no significa ayudar al que menos tiene. Y hay diferencias al nacer, claro que sí. No es lo mismo que tu padre tenga carrera universitaria o tu madre que otras personas no lo tengan, no por nada, y es absolutamente legítimo. Porque, o sea, si todo el mundo fuera universitario, pues entonces no habría otros oficios, madre mía, claro. Necesitamos de todo, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que hay unas desigualdades de cuna. Y quien no lo reconoce, pues no sé cómo calificarlo, pero en cualquier caso es un ignorante. Y la política tiene que igualar esas desigualdades de cuna. Y eso solamente se iguala con la escuela pública, con colegios en condiciones,
Tenemos más profesores que nunca, 15.000 nuevos profesores. Esa profesión que se merece un monumento, los profesores y las profesoras, que educan a nuestros hijos. Entonces me quedaría con esas dos medidas, que las hemos cambiado para bien, tenemos que seguir mejorándolas, no todo está hecho. Entre otras cosas, cuando dicen de la sanidad, por supuesto, ¿qué hizo el gobierno de Ximo Puig? Pues la sanidad que llegara a la media española, que estábamos por debajo de la media española. Con lo cual, nuestra sanidad no estaba crecidita. Había que, por lo menos, que tuviera la media española. Y, en segundo lugar, la pandemia nos ha puesto en evidencia que tenemos que seguir invirtiendo en la sanidad, porque tenemos nuevas necesidades. La pandemia ha hecho aflorar que tenemos nuevas necesidades. Y esas necesidades tienen que ser atendidas. Pero, claro, veníamos de unos recortes durísimos, absolutamente injustos, porque no se puede recortar en sanidad y no se puede recortar en educación, porque eso significa que la gente va a vivir mucho peor. Me gustaría hacerte una pregunta con cierto cariz local. Callosa de Segura, tú sabes, es una ciudad donde el sector industrial sigue siendo potente. Y tú, como consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, ¿qué propuestas tenemos para que haya esa colaboración entre lo que es la parte pública, la universidad y las empresas para mejorar la competitividad? Pues yo creo que hemos avanzado bastante con respecto a, quiero decir, desde 2015 ahora hemos avanzado bastante. Lo he mencionado anteriormente, creo que la ABI ha hecho un gran papel poniendo encima de la mesa los desafíos que tiene nuestro tejido empresarial y, como dice su presidente, poniendo a dialogar los científicos, los investigadores con las demandas empresariales, con la creación, por ejemplo, de los agentes de la innovación. Tenemos muchos proyectos con la ABI, con los institutos tecnológicos, con empresas de Callosa, por ejemplo con Panther. Estamos trabajando en proyectos de investigación que también los está patrocinando la Consellería. Tenemos que seguir explorando ese tema, tenemos que seguir reforzando el tema de la FP. Es sin duda una de las fuentes que va a generar un mejor empleo. Es decir, mirar, las cifras de empleo han mejorado en la Comunidad Valenciana, pero seguimos teniendo un desfase en el desempleo juvenil. Yo creo que para favorecer esa inserción laboral tenemos que mejorar la FP y, sobre todo, tenemos que darla a conocer. A mí me sigue diciendo mucha gente que hay ciclos de FP que la gente joven no quiere hacerlos. Bueno, es verdad que cuando tienes 18 años, pues a veces quieres estudiar algo porque está de moda, porque lo hacen tus amigos. Yo le estoy proponiendo a las empresas la creación de una mesa de la educación donde se sienten las empresas y todos los agentes implicados en la educación y veamos claramente cuáles son los perfiles profesionales que se necesitan en la provincia de Alicante, de la mano entre las empresas y de todos los agentes formativos, y que vayamos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, diciéndole a la gente joven que hay determinados perfiles profesionales que se necesitan, que si estudian eso van a salir con un trabajo. Y un trabajo digno significa que yo me puedo independizar de mi familia, me puedo ir a vivir solo con mi novia, con mi amiga, y creo que tenemos que seguir incidiendo en eso. Con la ABI tenemos que seguir incidiendo para que la innovación, para que los avances en innovación, que no solamente tienen por qué ser tecnológicos, lleguen a nuestro sector empresarial y productivo. Tenemos que seguir trabajando, poniendo de relieve a la gente que investiga, a los investigadores, a los científicos, con las necesidades de las empresas. Y tenemos también que involucrar, como lo estamos haciendo, pero que seguramente lo podemos seguir haciendo mejor, ese binomio universidad y empresa. Es decir, que las universidades, tenemos 2 universidades en la provincia, también sean ese agente de cambio y que permita
que nuestras empresas sean mucho más productivas. Yo creo que en el año que llevo en la consellería, pues me he dado cuenta que al final necesitamos más contacto y seguir dialogando y seguir poniendo de relieve las necesidades y que también todo lo que es la comunidad científica pueda trabajar para aportar soluciones y que al final nuestras empresas sean más competitivas. Si son más competitivas, generaremos mejores puestos de trabajo y al final tendremos más oportunidades de empleo y más empleo de calidad. Las familias numerosas, tengo que decirlo, las familias numerosas. Las familias... Bueno, Josefina, llevamos ya 1 hora. Se ha pasado rápido, pero vamos, yo creo que no hay que abusar demasiado porque mañana tiene que estar en otro sitio y no puede llegar con 1 hora cada día. Le pediría a Josefina si quiere añadir alguna cosa o quiere puntualizar algo que se le haya quedado en el tintero para ir finalizando y pues tiene usted la palabra. Bueno, pues en primer lugar deciros que se lo decía a alguna amiga que he visto por aquí. A mí esta campaña ha sido como un regalo porque me ha permitido conocer a mucha gente que conocía desde hace muchos años o en este caso volver y bueno, pues creo que al final te enriqueces porque estoy aprendiendo muchísimo y creo que estoy haciendo casi una tesis doctoral de la provincia. Pero bueno, y estoy aprendiendo muchísimo y viendo a muchísima gente y eso es lo que te da la política, que aprendes muchísimo y de todas las preguntas que te hacen, pues tú luego te vas a tu casa y lo preguntas. Y te lo preguntas a ti misma. Quiero finalizar mi intervención hablando de una medida que ha propuesto Ximo Puig, que me parece una medida absolutamente innovadora, valga la redundancia de la innovación. Hemos propuesto que a partir, si gana Ximo Puig en la Generalitat, todas las familias de 2 hijos serán consideradas familias numerosas. Y a mí me gustaría detenerme en esto para explicaros las cosas del comer. Porque si no, la política, cuando dicen, es que no lo entiendo, es decir, lo peor que tiene un político es que no lo entiendan, porque entonces no sirve para nada. La teoría del lenguaje no ha funcionado, porque lo que yo he dicho, el emisor y el receptor no se han comunicado. Entonces yo lo quiero explicar. Por eso digo que el Partido Socialista está haciendo políticas para la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente que yo conozco tiene 2 hijos. Yo tengo 2 hijos. Y conozco a muchísimas parejas que me dicen, no, Josefina, otro hijo no, porque son muchos gastos, es todo el doble. Y por lo tanto es cierto, la vida ha cambiado mucho. Antes 3 hijos era familia numerosa, pero es que ahora prácticamente la mayoría de las familias, si llegan a 2 hijos, es con mucha excepcionalidad. Y vivimos en un país con una de las tasas de natalidad más bajas de toda Europa. Y la medida de que automáticamente, si tú tienes 2 hijos, te consideras familia numerosa, pues, por ejemplo, ¿en qué cambia la vida? Pues que vas a pagar el 50% de las tasas universitarias. Si tu hijo está estudiando Derecho, que vale 710 euros, pues pagas 350. Yo digo el 2 por 1. Si tienes 2 hijos estudiando en la universidad, pues solo pagas una matrícula. Pero el otro día, unos estudiantes de la universidad me decían, Josefina, tienen que bajar las tasas del título de bachiller, porque cuando tu hijo ha terminado el bachiller y tiene que ir a pagar el título de bachiller, pues vale dinero. Y también va a valer la reducción del 50%. Pero no solamente eso, vas a tener reducciones en el transporte, vas a tener gratuidad en los museos, vas a tener 3 puntos más para elegir el centro escolar, vas a tener una reducción en la declaración de la renta, vas a tener, y esto es muy importante, prioridad para elegir viviendas sociales y viviendas asequibles, porque automáticamente cuando eres familia numerosa lo vas a tener. Y vas a tener una reducción que pasa del 10% al 4% en el impuesto patrimonial. Todas esas medidas, si las vamos sumando, como lo del Nescafé, tacita, tacita, pues significa que si esa medida, si gana Ximo Puig y esa medida se pone en marcha, significa que muchas familias se van a ahorrar muchísimo dinero. Por lo tanto, no solamente
que sí lo es incentivar la natalidad, pero sobre todo es ayudar a que las familias jóvenes puedan formar su proyecto de vida sin tener esas dificultades económicas. Es decir, si a ti te apetece tener un segundo hijo porque no quieres tener un solo hijo, porque quieres darle un hermano a tu hijo, a tu hija, es decir, que también el gobierno de tu comunidad autónoma te ayude a que ese proyecto de vida te genere mayores ayudas. En definitiva, incentivar la natalidad, dar mayores oportunidades a las familias jóvenes, a las parejas jóvenes, incentivar también la conciliación. Bueno, pues seguir mejorando la vida de la gente, que ya bastante tenemos, con una guerra a las puertas de Europa que tampoco sabemos ni el tiempo que va a durar ni las consecuencias que va a tener. No la elegimos nosotros, pero vivimos en Europa y estamos pagando, que muchas veces eso también se nos olvida. El otro día me decía una persona, las guerras no solamente, ahora las guerras modernas ya no solamente son bombas, sino también estamos sufriendo los efectos económicos de lo que supone una guerra en Europa. Y tenemos la obligación, como gobierno, de aliviar a las familias y procurar que todo el mundo tenga su proyecto de vida digno, y por lo tanto yo creo que esa medida me parece de las medidas más importantes que se pueden tomar. Es absolutamente inédita, no hay en ninguna otra comunidad autónoma que lo plantee, incluso me atrevería a decir que en Europa tampoco, y creo que tenemos que ser atrevidos y osados porque necesitamos que haya un relevo generacional y no nos podemos permitir ser un país con una tasa de natalidad tan pequeña, y que sobre todo tenemos que ayudar a que las familias jóvenes tengan 2 hijos si lo quieren tener y facilitarles, porque os aseguro que si hay aquí personas que tienen 2 hijos, pues si yo hubiera sido familia numerosa, mis 2 hijos que han ido a la universidad, digo, me ha pillado un poco tarde, porque además, y eso me gusta decirlo, no sé si sabéis que hasta los 26 años, si tu hijo está estudiando, no es hasta los 18, es hasta los 26, porque si está en la universidad, todas esas rebajas que planteamos que supone el cambio de ser familia numerosa, imagínate las oportunidades. Y además tienen más posibilidades cuando eligen beca en cualquier, estudien lo que estudien, porque claro, si tú eres hijo de familia numerosa, pues tu declaración en el IRPF es menor y por lo tanto tienes más posibilidades de que te den beca. Al fin y al cabo, creo que es una medida osada, atrevida, que va a mejorar mucho la vida de muchas familias jóvenes. A mí me da una envidia sana, ojalá esa medida se pueda llevar a cabo, ojalá esas familias que tienen 2 hijos, pues en un año puedan ver aliviada su economía familiar, que de eso se trata, que la política, que tu gobierno, que quien gobierna tu comunidad, porque el 28 de mayo lo que se juega no se juega nada en Madrid, porque como vivimos en una comunidad autónoma, todas las competencias están transferidas. Lo que votamos el 28 de mayo es la sanidad, la educación, la universidad, lo que le cuesta la tasa en la matrícula a mi hijo. Eso no se decide en Madrid, eso se decide en la Comunidad Valenciana. Y depende de quien gobierne en la Comunidad Valenciana, pues me dará unas oportunidades o no me las dará. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que a mí me gustaría cerrar para no cansaros más y deciros que he estado muy a gusto, que me ha encantado estar aquí y que ojalá pues pueda seguir viniendo, pues formando parte del Gobierno valenciano, estando cerca y desde luego, bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que, no sé si os ha servido todo lo que os he dicho, pero ojalá os haya servido y ojalá nos permita pues estar cada día más orgullosos de la comunidad en la que vivimos, porque yo digo, muchas veces esta comunidad no se merece los políticos que ha tenido, porque en esta comunidad es una comunidad de gente muy trabajadora. Y Callosa, ya lo dije en mi pregón, es un pueblo de gente trabajadora, de mucha gente que se ha ido a hacer su vida y su futuro fuera, gente trabajadora, gente abnegada, gente muy cotizada, con unos valores enormes, y yo creo que también la política tiene que ser el reflejo de la gente que vive en su tierra. Y ojalá pues tengamos esos políticos que nos merecemos y sigamos, porque hoy en día, no os lo voy a decir, pues la Comunidad Valenciana está muy cotizada. Somos, por ejemplo, voy a decir ya un último detalle, somos la región de Europa que más ha crecido en innovación. Y no lo dice Madrid, lo están diciendo los indicadores europeos. Y cada vez más tenemos
empresarios extranjeros que deciden asentarse en la Comunidad Valenciana, porque la Comunidad Valenciana es una comunidad de convivencia, es una comunidad donde, y eso lo dice el presidente y yo estoy completamente de acuerdo, y ya termino con la referencia a la Vega Baja, es una comunidad con diferentes acentos, con diferentes lenguas, con diferente gastronomía, con diferente clima, pero esa es nuestra riqueza, que somos una comunidad importante. Nosotros no somos La Rioja, somos una de las comunidades autónomas más importantes desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista económico, y eso tiene que ser un orgullo para nosotros, que somos muchos, sí, somos muchos y distintos, pero esa es nuestra grandeza y esa es nuestra riqueza. Por lo tanto, en lugar de verlo como una confrontación, veámoslo como una cualidad. Yo me siento orgullosísima de vivir en una comunidad autónoma donde somos muy diferentes. Intento conocer, esta parte la conozco más, intento conocer las provincias o las comarcas que menos conozco, pero estoy orgullosísima de nuestra diversidad y no quiero que seamos todos iguales, porque en la vida no somos todos iguales y las familias no son todas iguales, cada una es de una manera, y yo soy una defensora de la diversidad, en la familia, en la calle y en la política, porque creo que eso nos hace más ricos, nos hace más competitivos y sobre todo nos hace más humanos, porque el ser humano es diverso y diferente y ahí también radica su riqueza. Por lo tanto, muchísimas gracias y os voy a pedir el voto porque toca, pero además como el voto es individual, secreto, intransferible, yo os lo pido y vosotros hacéis lo que queráis. Bueno, y os pido...